La luna y las fogatas de Cesare Pavese, capítulo 3. Del músico Nuto había tenido noticias frescas incluso en América. ¿Cuántos años hace? Cuando aún no pensaba en volver. Cuando había dejado la cuadrilla de ferroviarios y de estación en estación, había llegado a California, y al ver aquellas largas colinas bajo el sol, había dicho: estoy en casa. También América acababa en el mar, y esta vez era inútil embarcarme de nuevo, con que me había detenido entre los pinos y las viñas. Al verme con la azada en la mano, decía, los de mi casa se reirían. Pero uno no cava en California. Más bien parece que trabaja de jardinero. Encontré piamonteses y eso me jorobó. No valía la pena haber cruzado tanto mundo para ver gente como yo, que por añadidura me miraban torcido. Planté el campo y trabajé de lechero en Oakland. Por la noche, a través del mar de la bahía, se veían los faroles de San Francisco. Fui allá, pasé hambre un mes, y cuando salí de la cárcel estaba en una situación tal que envidiaba a los chinos. Ahora me preguntaba si valía la pena cruzar el mundo para ver cualquier cosa. Regresé a las colinas. Vivía allí hacía tiempo y me había conseguido una chica que ya no me gustaba desde que trabajaba conmigo en el local junto a la carretera del Cerrito. A tanto venir a buscarme a la puerta, se había hecho contratar como cajera y ahora todo el día me miraba a través del mostrador mientras yo freía tocino y llenaba vasos. Por la noche salía afuera y ella se reunía conmigo, venía corriendo sobre el asfalto con sus tacones, me agarraba del brazo y quería que parásemos un coche para bajar a la playa, para ir al cine. Ni bien salíamos de la luz del local, estábamos solos bajo las estrellas, entre una batahola de grillos y de sapos. Yo habría querido llevármela a aquel campo, entre los manzanos, los bosquecitos, o incluso solo la hierba corta de los taludes, derribarla sobre aquella tierra, dar un sentido a toda la batahola bajo las estrellas. Ella no quería saber nada, chillaba como hacen las mujeres, pedía entrar en otro local. Para dejarse tocar teníamos una habitación en una callecita de Oakland. Quería estar trompa. Fue una de esas noches cuando oí hablar de Nuto. A un hombre que venía de Bubbio. Lo comprendí por su estatura y por sus pasos, antes aún de que abriera la boca. Llevaba un camión de madera y mientras fuera le llenaban el depósito, me pidió una cerveza. Sería mejor una botella, dije en dialecto con los labios apretados. Le rieron los ojos y me miró. Hablamos toda la tarde hasta que los de afuera agotaron el claxon. Nora desde la caja aguzaba la oreja, se agitaba. Nora no había estado nunca en el Alessandrino y no entendía. Hasta le servía a mi amigo una taza de whisky prohibido. Me contó que él en Italia había trabajado de chofer, los pueblos por donde había andado, por qué había venido a América. De haber sabido que se bebe esto, no hay nada que decir, calienta, aunque un vino de mesa no hay. No hay nada, le dije, esto es como la luna. Nora, irritada, se atusaba el pelo. Se dio vuelta en la silla y encendió la radio con los bailables. Mi amigo se encogió de hombros, se inclinó y me dijo sobre el mostrador mientras señalaba atrás con la mano: «A vos, estas mujeres, ¿te gustan?» Pasé el trapo sobre el mostrador. La culpa es nuestra, dije. Este país es su casa. Él estuvo callado mientras escuchaba la radio. Yo oía la música igual, la voz de los sapos. Nora, muy tiesa, le miraba la espalda con desprecio. «Es como una musiquita», dijo él. «¿Hay comparación? No saben tocar». Y me contó el concurso de Niza del año anterior, cuando habían ido las bandas de todos los pueblos, de Cortemiglia, de San Marzano, de Canela, de Canelli, de Neive, y habían tocado y tocado. La gente no se movía de allí, habían tenido que aplazar la carrera de caballos, hasta el párroco escuchaba los bailables, bebían solo para seguir, a medianoche todavía tocaban y había ganado el Tiberio.
la banda de Neive. Había habido discusiones, fugas, botellas en la cabeza y según él merecía el premio un tal Nuto, del Salto. ¿Nuto? Pues no lo conozco. Y entonces mi amigo me dijo quién era Nuto y qué hacía. Contó que esa misma noche, para enseñarles lo que era bueno a los ignorantes, Nuto había agarrado la carretera y había tocado sin parar hasta Calamandrana. Y él los había seguido en bicicleta bajo la luna y tocaban tan bien que en las casas las mujeres saltaban de la cama y aplaudían y entonces la banda se detenía y empezaba otra pieza. Nuto, en medio, los dirigía a todos con el clarinete. Nora gritó que hicieran parar el claxon. Serví otra taza a mi amigo y le pregunté cuándo regresaba Bobbio. Mañana mismo, dijo él, si pudiera. Esa noche, antes de bajar a Oakland, fui a fumarme un pitillo en la hierba, lejos de la carretera por donde pasaban los coches, en el talud vacío. No había luna y sí un mar de estrellas, tantas como las voces de los sapos y de los grillos. Esa noche, aunque Nora se hubiera dejado derribar sobre la hierba, no me habría bastado. Los sapos no habrían dejado de chillar, ni los automóviles de lanzarse por la cuesta acelerando, ni América de terminar como aquella carretera, con aquellas ciudades iluminadas junto a la costa. Comprendí en la oscuridad aquel olor a jardín y a pinos, que aquellas estrellas no eran mías, al igual que Nora y los clientes que me daban miedo. Los huevos con tocino, las buenas pagas, las naranjas gordas como sandías, no eran nada. Se parecían a aquellos grillos y a aquellos sapos. Yo no era de ahí. ¿Valía la pena haber venido? ¿Dónde podía ir aún? ¿Tirarme del muelle? Ahora sabía por qué de vez en cuando en las carreteras se encontraba una chica estrangulada en un automóvil o dentro de una habitación o al fondo de alguna calleja. También ellos, aquella gente, tendrían ganas de tirarse en la hierba, de estar acordes con los sapos, de ser dueños de un trozo de tierra del tamaño de una mujer y dormir sobre ella de veras, sin miedo. Y sin embargo el país era grande, había para todos. Había mujeres, había tierra, había dinero, pero nadie temía bastante, nadie se detenía por mucho que tuviese, y los campos, hasta las viñas, parecían jardines públicos, parterres falsos como los de las estaciones, o bien baldíos, tierras quemadas, montañas de chatarra. No era un país en el que uno pudiera resignarse, posar la cabeza y decir a los demás: por mal que vaya, me conocen, por mal que vaya, déjenme vivir. Era eso lo que daba miedo. Ni siquiera entre sí se conocían. Al cruzar aquellas montañas se comprendía a cada revuelta que nadie se había detenido ahí, nadie las había tocado con las manos. Por eso a un borracho lo molían a palo, lo metían en chirona, lo dejaban por muerto. Y tenían no solo la borrachera, sino también la mujer mala. Llegaba el día en que uno, para tocar algo, para hacerse conocer, estrangulaba a una mujer, le disparaba en sueños, le rompía la cabeza con una llave inglesa. Nora me llamó desde la carretera para ir a la ciudad. Tenía una voz a la distancia, como la de los grillos. Se me escapó la risa ante la idea de si hubiera sabido lo que yo pensaba. Pero estas cosas no se dicen a nadie, de nada sirven. Una buena mañana ella no me vería más, eso es todo. Pero, ¿a dónde ir? Había llegado a la punta del mundo, a la última costa, y estaba hasta la coronilla. Entonces comencé a pensar que podía volver a pasar las montañas.